días. Feliz Día del Trabajador para los que trabajan, ¿no? Ah, bueno, no, está bien. Hay algunos que piensan que trabajan, pero no, ya me dijeron. Bien, feliz día. El único que va a trabajar hoy soy yo. Pero después me hacen esa cara, pero eso es un pastor, los pastores no trabajan. Esa es la cara que me hacen. Trabajamos, pero es diferente el trabajo, ¿no es cierto? Pero bien, bueno, espero que puedan disfrutar de este día. Justo cayó domingo, no nos ayuda mucho, ¿no? En vez de un feriado en la semana, pero bueno, es así. Es un día para celebrar que tenemos un trabajo para proveer para nuestras familias o para nosotros, y Dios instituyó el trabajo, te guste o no, Dios lo dio como algo que, para que realmente disfrutemos, pero también para que comamos y podamos proveer, ¿no? Bien, vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo capítulo 26. Vamos a mirar hoy del versículo 31 al 35. Si necesitas una Biblia, tenemos una Biblia ahí atrás si querés, o si no vamos a estar pasando por los pasajes acá en el PowerPoint, pero Mateo 26, 31 al 35, les doy lo que hicimos, les doy una miradita de la semana pasada. La semana pasada hablamos, el Señor tiene la última cena, hablamos de la Pascua. La noche de la Pascua iban y presentaban el cordero realmente a la tarde, cocinaban el cordero y después llevaban a su casa o a la reunión donde iban a tener su fiesta para celebrar la Pascua. Tenía que ser dentro de la ciudad de Jerusalén. Iban allí y comían todo un ritual realmente con la Pascua, pero el cordero debía ser consumido antes de la medianoche. Durante esa Pascua el Señor realmente instituye la nueva Pascua. Él habla de un nuevo pacto, y Él lo que va a hablar es que por 1500 años se celebró la Pascua, pero esta Pascua, hace más de 2000 años ahora, pero esta Pascua es la primer Pascua que ya deja de existir la otra Pascua, y ahora la Pascua va a ser para recordar que Cristo entregó su cuerpo y su sangre por nuestros pecados. Entonces algo que había existido por 1500 años, ya ahora por 3500, realmente hace 2000 años pasa de tener la importancia o realmente de estar autorizado por Dios mismo. Ahora hay un nuevo pacto. Y desde hace 2000 años que no celebramos la Pascua como los judíos, sino que celebramos que Cristo entregó su cuerpo y su sangre por nosotros. ¿Cómo sabíamos que era algo nuevo? Porque cada vez que hay un pacto que está hecho con Dios, debe haber derramamiento de sangre. Entonces el Señor dice: mi sangre que voy a vertir, esto es jueves a la noche, el viernes a la tarde va a morir en la cruz. Esta sangre que voy a entregar por los pecados del mundo es para marcar el nuevo pacto que Dios tiene instituido. Es hasta el año que Cristo murió, la Pascua fue celebrada para pensar en que venía un Mesías que iba a pagar por los pecados del mundo. Era para ver, o sea, para hablar de que Dios iba a perdonar esos pecados. Era una forma de pensar, en algún momento el Señor va a venir y va a perdonar los pecados, pero hace 2000 años atrás, cuando Él murió en la cruz, fue suficiente para no tener que celebrarlo más, sino que ahora recordamos lo que Cristo hizo. Fue un nuevo pacto porque entregó su sangre, entregó su cuerpo por nosotros. Ahora, Él, cuando hizo eso, ya no estábamos mirando o celebrando la Pascua hacia alguien que va a salvarnos en el futuro, sino que Cristo, cuando hizo eso, no es que murió y nada más, sino que Él, nos dice la Biblia, cargó nuestros pecados y nuestra maldad y nuestros delitos sobre Él. Cargó todos los pecados que vos pecaste ya, que ya hiciste. Algunos ni nos acordamos nosotros, pero pecamos. Cargó los pecados que vas a cometer hoy, quizás estás cometiendo en este momento, y murió por todos los pecados que vas a cometer en el futuro. Y Él cargó todos esos pecados sobre Él y murió una vez y para siempre para el perdón de pecados. Y nos dice la Biblia que vos podés ser limpio de tu pecado, vos podés ser limpio de la culpa de tu pecado, y lo único que tenés que hacer es creer que Él tomó tu lugar. Llegar a Dios no es venir a la iglesia, no es ofrendar, no es dar a los pobres, no es ser buena persona. Esas cosas son características que debemos tener, pero eso no te acerca a Dios, porque tu pecado te separa de Dios, y lo único que puede acercarte a Dios es creer que Cristo murió por tus pecados. Y cuando crees, la Biblia nos dice que serás salvo, y ahora podés tener acceso directamente a Dios. Miramos eso la semana pasada.
Él entregó su cuerpo y su sangre, armando o dándonos un nuevo pacto, que desde ese momento, hace 2000 años atrás, celebramos la Pascua recordando que Cristo entregó su cuerpo y su sangre por nuestros pecados. Y que por medio de ese sacrificio yo puedo tener acceso a Dios. Y realmente el pasaje, lo pueden escuchar en YouTube si quieren el mensaje, pero el pasaje era un gran pasaje para hacernos recordar lo que Dios hizo. Hoy vamos a ver la próxima parte. Enseguida, ¿no? Justo después de esto grandioso que está presentando Dios, que los discípulos no entendían, vemos diferentes características de los discípulos en este pasaje. Y realmente nosotros somos muchas veces como los discípulos. Es más, a veces hablamos de que, y yo en mi propia vida, yo tengo 35 años ya más, 36 años de creyente, y a veces pienso, soy fuerte espiritualmente, soy fuerte en el Señor, y la realidad es que soy muy débil, soy más débil de lo que tendría que ser más fuerte, pero soy débil. Y probablemente en tu vida, si sos honesto, pasa lo mismo. Somos débiles, cristianos débiles, espiritualmente débiles, no donde deberíamos estar. Y los discípulos sin querer, van a identificarse como débiles delante del Señor. Y eso es lo que queremos ver hoy. Mateo capítulo 26, versículo 31, dice: entonces Jesús les dijo: esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí. Pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro respondiendo le dijo: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo: en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. La primera cosa que queremos ver en cuanto a los discípulos esta noche es esta noche que están celebrando, ¿no? Hoy es de mañana, pero en esta noche que están celebrando es la debilidad de los discípulos. El Señor acaba de decir: voy a morir por los pecados del mundo, voy a morir y voy a resucitar, y ya se los dijo 4 veces. Y Él acaba de decir esto, acaba de instituir un nuevo pacto, que el Señor va a realmente limpiarlo de sus pecados, que es necesario que Él muera, que es necesario que Él entregue su vida. Y los discípulos enseguida muestran su debilidad. Versículo 31 dice: entonces Jesús le dijo: esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí. Ahora imagínate, vos estuviste, los discípulos estuvieron por 3 años y medio con el Señor, día y noche, aprendiendo del Señor, desarrollando realmente una relación que en este momento ya es un vínculo muy fuerte. Lo aman a Jesús, aman su presencia, aman estar con Él y están como: yo lo voy a defender a muerte. No hay nada que me va a alejar del Señor. Y el Señor les dice: esta noche todos vosotros se van a apartar por causa de mí. Imagínate, de repente ellos están como: ¿cómo puede ser, Señor? Pasamos 3 años y medio. Ni loco voy a alejarme de vos. Ni loco voy a hacer eso. Yo sé que no me voy a apartar. Yo sé que voy a seguir el camino del Señor, no importa lo que pase. Y el Señor les está diciendo: esta noche, realmente en 3 horas más o menos, no solamente van a ir de no me voy a apartar, sino a totalmente ir en contra y hacer cosas realmente que nunca se hubiesen imaginado para decir: no soy parte de Dios en ese momento, en solamente unas pocas horas. Ahora, en el versículo 55 de este mismo, de Mateo 26, nos dice: en aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre: como contra un ladrón habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme. Cada día solía sentarme en el templo para enseñar y no me prendisteis. Ahora, ¿a qué le tenían miedo? No sabemos bien específicamente, pero la idea acá en el versículo 55, y lo vamos a estar mirando las próximas semanas, había una muchedumbre. La muchedumbre es una multitud realmente. Y lo que se piensa es que vinieron alrededor de 1000 personas para arrestar a Jesús en esa noche.
A veces miramos las películas y en las películas tenés 10 personas, ¿no es cierto? Y vienen a buscar a Jesús y viene Judas y le da el beso de la traición al Señor y lo agarran. Pero la realidad es que había más de 600 soldados allí y probablemente entre los líderes religiosos y todas las diferentes partes había más o menos 1000 personas en lo que se estima que vinieron en el medio de la noche con antorchas para buscar a Jesús. Y nos dice ahí en el versículo 56, miren el final, dice, vamos a leerlo todo. Todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos le abandonaron y huyeron. No nos dice la Biblia específicamente qué les dio temor, pero el hecho de que vinieron 600 soldados, 1000 personas a arrestar a Jesús y probablemente a arrestar a todos los demás que estaban con él, les dio temor al punto de que se apartaron. Ahora el Señor les dice, en unas horas nada más se van a apartar de mí. En unas horas después se apartaron del Señor. Probablemente por miedo a los romanos, probablemente miedo a los judíos. No sabían qué es lo que le podían hacer, entonces tenían miedo. Entonces corrieron. Se fueron para cualquier otro lado, menos a seguir al Señor. Se apartarán, ya miramos ese, pero en Hebreos quiero mirar esto porque hay un ejemplo de alguien que realmente dejó todo por el Señor. En Hebreos capítulo 11, voy a leerlo de allí, pero versículos 24 al 26 está hablando de Moisés. Si conocéis la historia de Moisés, yo como chico escuché la historia 1000 veces, pero por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Recuerdan la historia de Moisés? Estaban matando a los bebés judíos, a los bebés, y entonces la hermana de Moisés realmente lleva a Moisés, lo pone en un Moisés, ¿no? Y lo pone por el arroyito y lo rescata la hija del faraón y lo cuida y lo cría como si fuera su propio hijo. Y sabemos que Dios protegió a Moisés en ese momento, pero cuando ya era grande, nos dice, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. ¿Por qué? ¿Porque tenía un problema con ella? No, lo único que le había dado era todas las cosas que podía tener una hija de Faraón, ¿no es cierto? Él recibió la mejor educación, vivió en los mejores palacios que había en Egipto, que todavía tenemos hoy en la arquitectura, grandes cosas de Egipto, si vas en algún momento, pero era increíble y probablemente tenía todas las comodidades y todos los placeres del mundo, los tenía la hija de Faraón y como resultado Moisés también lo tenía. Y nos dice que rehusó tener ese nombre de hija de Faraón, versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Ahora allí Moisés tenía que elegir. Él podría haber disfrutado de las cosas en Egipto, pero el pueblo de Israel, que él sabía que él era judío, el pueblo de Israel estaba sufriendo, estaba de esclavo en este tiempo. Estaban siendo maltratados. Él, disfrutando de la grandeza del templo, del palacio, del nombre del faraón, el pueblo de Israel, maltratado. Ahora nos dice ahí, no es necesariamente que en Egipto era todo placer temporal del pecado, pero sí nos indica que él podía disfrutar del pecado que él quería y tenía todos los placeres temporales que da el pecado. Los tenía al alcance de su mano. Versículo 26. Considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿Era perfecto Moisés? No. Pero él en un momento de su vida tuvo que tomar una decisión si iba a seguir con los placeres temporales del pecado, si iba a quedarse con las riquezas de Egipto o si iba a vivir para el Señor. Acá nos dice, él consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo. Porque la decisión de él no era una decisión simple. Era una decisión de dejar todos los beneficios del palacio, el nombre, todo lo que le daba, y sufrir como un esclavo, o ignorar todo esto, que era lo que Dios quería que haga, y disfrutar de esos placeres. Ahora,
Vos y yo no tenemos esa decisión de esa manera delante nuestro, ¿no es cierto? Ninguno de nosotros tuvimos que dejar un palacio. Ninguno de nosotros tuvo que dejar riquezas de una ciudad como Egipto, ¿no es cierto? No dejamos esas cosas. Pero sí a diario tomamos decisiones, o debemos tomar decisiones, de si vamos a seguir a Cristo, vivir para Cristo, tomar decisiones que agradan a Cristo, o si vamos a vivir en nuestro pecado temporal. Y si no tomamos decisiones como Moisés, pero sí tomamos decisiones a diario, si voy a vivir para el placer mío temporal, o si voy a seguir a Cristo. Moisés, nos dice la Biblia, que rehusó todas esas cosas, pero no lo rehusó porque sí, lo rehusó porque Cristo valía más para él. Los discípulos, perdón, ya vamos a llegar a pero los discípulos pensaban lo mismo que Moisés. Ellos decían: Señor, nunca nos vamos a apartar de vos, queremos seguirte hasta la muerte. Es más, miren el versículo 35. Pedro dice: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Él llega al extremo de decir: no vamos a dejarte nunca, aunque tenga que morir, Señor. 3 horas después vienen las 1000 personas en la multitud, con sus antorchas, con sus palos, con sus armas. Y Pedro ya no estaba dispuesto a morir, ¿no es cierto? Pedro ya estaba probablemente temblando. No nos dice la Biblia bien cómo reaccionó. Lo único que sabemos es que él y los discípulos que dijeron: vamos a seguirte siempre, se apartaron y corrieron por sus vidas realmente. Identificarse con Cristo es difícil a veces. Damos gracias a Dios que hoy en Argentina y en otros lugares del mundo, pero mayormente de nuestro lado del mundo, identificarnos con Cristo no nos daña físicamente, ¿no es cierto? No vamos a la cárcel, no perdemos nuestra vida. Quizás perdés algún trabajo, quizás perdés algunos beneficios así, pero no nos daña de una manera como en otros lugares del mundo. Hay lugares del mundo donde hoy decir la palabra Cristo te cortan la cabeza. Hay lugares en el mundo que te encierran por predicar la palabra de Dios. Y hay cristianos hoy que están muriendo a diario. Recibo un email de los mártires que te informan de diferentes cosas que están sucediendo en el mundo, y realmente a veces no es la palabra deprimente, pero a veces te pone triste cómo están pasando estas personas que están viviendo para el Señor, y te anima eso, pero al vivir para el Señor entregaron su vida porque hay personas que los matan por ser cristianos. Y nosotros hoy en Argentina no vamos a sufrir gran cosa, y aún cuando no sufrimos gran cosa nos cuesta decir voy a seguir a Cristo, no importa el costo. Aun cuando son mínimas las cosas que podríamos perder, nos cuesta decir voy a seguir a Cristo, no importa el costo. Moisés perdió todo para ganar a Cristo. Y ¿saben qué? Si habláramos con Moisés, él va a decir valió la pena. Los discípulos, ellos tenían miedo. Vienen todos estos soldados y dicen no, y se van por su vida, corren por su vida. Y muchas veces, la mayoría de las veces, no somos como Moisés, sino que somos como los discípulos. Versículo 31, al final, está escrito en la palabra, pero dice: entonces Jesús le dijo: esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Estamos a unas horas realmente, menos de 24 horas antes que el Señor muera. Y el Señor está dando una cita de un pasaje que es Zacarías 13, 7. Y dice así: despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. ¿De qué está hablando ese pasaje de Zacarías? Zacarías fue escrito cientos de años antes, pero está haciendo una profecía de lo que va a suceder. Y dice: despierta espada contra mi pastor. La idea ahí, cuando habla de mi pastor, está hablando Dios y está diciendo va a haber espada contra mi pastor.
Nos está dando una referencia, no menciona a Jesús, pero es una profecía que Jesús después cumplió, que Él está diciendo, Dios está diciendo, mi pastor. Es una relación personal. Va a haber alguien que va a matar al Mesías. Va a haber alguien, y dice, contra el compañero mío. Es la idea de que con alguien que tengo una relación de compañero. Sabemos en la palabra de Dios, nos indica en algunos lugares que Dios, Jesús y el Espíritu Santo tienen una relación que es eterna antes de la fundación del mundo. No entendemos la palabra eterno antes de la fundación del mundo porque nosotros fuimos creados con un principio y un fin. Pero Dios, el Espíritu Santo y Jesús tienen una relación por toda la eternidad. Un compañerismo que nunca vamos a entender. Y no vamos a ser parte en sí de ese compañerismo porque eso es de Dios. Sin embargo, Dios, siendo perfecto y en su compañerismo, decidió crear al hombre y tenemos la Biblia y toda la creación de Dios. Pero acá Él está diciendo, el hombre con el cual tengo compañerismo, está hablando, es mi hijo y tengo compañerismo con Él, declara el Señor de los ejércitos, que es Jehová. ¿Y qué pasa al final? Hiere al pastor. El Señor va a morir. Ya nos dijo 4 veces que iba a morir. Ahora Zacarías nos está diciendo, va a morir. ¿Y qué va a pasar cuando muere? Se van a dispersar las ovejas. Qué lindo, ¿no? Imagínate que sos uno de los discípulos y la Biblia ya profetizó hace años que cuando el Señor sea arrestado realmente y cuando lo maten, vos vas a correr con alguien con miedo, ¿no es cierto? Y Pedro dice, yo nunca voy a correr, yo voy a morir por vos, Señor. Y el Señor dice, no solamente vas a hacer totalmente lo contrario, ya está escrito. Dios ya profetizó que va a ser así. Y va a marcar una evidencia de que Él es Dios, porque eso se va a cumplir. Entonces Cristo va a morir y las ovejas correrán por sus vidas, y en este caso los discípulos son sus ovejas. Versículo 34. Perdón, sí, 34, dice, Jesús le dijo, perdón, 33 leamos. Entonces Pedro respondiendo le dijo, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Y Jesús le dijo, en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Los discípulos realmente no miraron bien la situación. Ellos pensaban que eran fuertes. Ellos estaban listos para lo que venga. Si tenemos que ir a la guerra, Señor, vamos a ir a la guerra. Si tenemos que pelear para salvarte, vamos a pelear para salvarte. Menos de 3 horas después, su pelea desapareció. Vinieron las 1000 personas, se intimidaron, tuvieron miedo. Y Pedro le dice, no, nunca voy a apartarme de vos, voy a morir con vos. Y 3 horas después, eso cambió. Ahora ellos eran ignorantes realmente. Eran ignorantes en cuanto a su fuerza espiritual o a su debilidad espiritual. Ellos pensaban que eran fuertes espiritualmente, que podían enfrentar cualquier cosa, y no era así. Eran ignorantes de la fuerza que tiene Satanás, o el poder que tiene Satanás. Satanás es verdad, él es una persona de verdad. Él fue una creación de Dios, la creación más grande de Dios. Y Satanás se rebeló contra Dios, pero él tiene poder, él tiene influencia, él domina este mundo en este tiempo porque Dios se lo permite. Pero Dios ya ganó la victoria sobre Satanás. Pero los discípulos menospreciaron realmente el poder de Satanás. Dijeron, nosotros podemos contra cualquier cosa. Eran ignorantes de la prueba que iba a venir, del gran poder que iban a necesitar para enfrentarlo en solo unas horas. ¿Por qué? Porque eran débiles. Pensaban que eran fuertes, pero eran débiles. ¿Cómo es en tu vida? Vos decís, hay cosas, hay tentaciones, hay diferentes dificultades que enfrento. Y a veces decimos, pero no voy a tener problema con eso. Yo estoy listo para cualquier cosa que venga, cualquier pecado o tentación que venga, voy a estar listo para enfrentarlo. Y a veces somos realmente ignorantes como los discípulos. Debemos estar preparados espiritualmente para esas luchas.
Pero a veces somos ignorantes y decimos, yo voy a estar bien, no hay nada que me va a pasar, que pueda caer, soy fuerte. Los discípulos hicieron lo mismo y en menos de 3 horas estaban corriendo por su vida. Eran débiles. La segunda cosa que queremos ver es que eran orgullosos. Ya miramos un poco los versículos, pero tenemos acá a Pedro, versículo 33, ¿no? El Señor dice, está escrito, esto va a pasar, y Pedro le dice, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Pedro, siempre orgulloso, lleno de confianza en sí mismo, sin embargo, ignorante, débil, cobarde. Eso es el Pedro que vemos en la Biblia. Y no queremos juzgar a Pedro, solamente vemos cómo es en la palabra de Dios, pero no lo queremos juzgar. Y muchas veces tenemos esa tendencia de juzgarlo. Nosotros somos igual o peor que Pedro en muchas ocasiones en nuestra vida. Pero el Señor acá está diciendo, esto va a pasar. Y Pedro le dice, nunca. No importa si todos los demás se van, yo no me voy a apartar. Y el Señor le dice en el versículo 34, en verdad te digo, esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Cuándo cantaba el gallo? ¿No es cierto? Siempre vemos en los dibujitos, o quizás lo escuchás, depende de donde vivís, pero acá en la ciudad no escuchamos mucho los gallos. Y si un vecino mío tiene un gallo, no va a vivir mucho tiempo, porque se me está despertando temprano. Pero los judíos dividían la noche en 4 diferentes momentos. Tenían la tarde, que era de 6 a 9 de la noche. Después tenían de 9 a 12, tenían lo que llamaban medianoche, era de 9 de la noche a 12 de la noche. Y después tenían de 12 a 3 de la mañana, era el tiempo que cantaba el gallo. Y de 3 a 6 era la mañana del judío. Entonces, estamos hablando acá, ellos acaban de cenar, estamos en el tiempo de 9 a 12 de la noche, casi la medianoche, y Jesús les está diciendo, de acá a las 3 de la mañana, antes que cante el gallo 2 veces realmente, vos vas que nos dice, a negarme 3 veces. Cuestión de horas. No, Señor, nunca va a pasar eso. Horas. Y el Señor ya, y Pedro ya cae. Ahora, perdón, tenía todo eso. Bueno, igual no tenía nada. Ahí va. Es interesante esto cuando lo pienso. A mí me pasa mucho, siempre las estoy tratando a mis hijas, pero yo hago lo mismo. El Señor Jesús está diciéndole a los discípulos, esto es lo que va a suceder. Y Pedro enseguida le dice, no, estás equivocado, Señor, otra vez te equivocaste, mirá, no va a pasar. ¿Cuántas veces yo le digo algo a mis hijos, me dicen, no, estás equivocado? A veces tienen razón, estoy equivocado, ¿no? Pero a veces no, y le digo, no me contradigas cuando te digo algo, ¿no es cierto? Padres saben lo que estoy hablando, ¿no es cierto? ¿Cómo es? Pensaba en esto, tenía un compañero en la facultad que no importa lo que le decías, si le gustaba el color azul, le digo, ¿vos te gusta el color azul? No, ya no me gusta el color azul, me gusta el color rojo, ¿no? Y entonces lo veías el próximo día y decías, ¿vos te gusta el color rojo? No, a mí me gusta el color azul. ¿Conocen gente así? ¿Sí? Y te da ganas de cogotarlo, ¿no es cierto? Pero hay gente así. Tenía un compañero que era así, no importaba lo que diga, me iba a contradecir lo que después de rato le dejé de hablar. Bueno, nos parece gracioso eso y conocemos a esa gente y sabemos cómo es, pero Pedro le está haciendo eso a Dios en este lugar. Jesús le está diciendo, no solamente no me vas a contradecir, o sea, no solamente vas a hacer todo esto, sino que estás contradiciendo la palabra de Dios que está escrito, y vos, porque pensás que sos superior, porque pensás en tu orgullo que vas a poder pelear contra cualquier cosa que venga, en tu orgullo decís, no, Señor, estás equivocado. Nosotros a veces hacemos eso con Dios. Quizás no lo decimos con esas palabras, no tenemos la actitud quizás que Pedro tiene, pero a veces decimos, Dios, yo confío en vos para tu plan, ¿no es cierto? Y después Dios trae algo a tu vida que no te gusta y decís, Dios, acá te equivocaste, te equivocaste, esto no es para mí, yo no voy a pasar esta lucha, Señor. Si vos seguís con esta lucha, bueno, seguilo, pero yo me voy a ir.
Yo no voy a seguir el camino del Señor si tiene que ver esta lucha en el medio. Y hacemos lo mismo que Pedro. Contradecimos al Señor. Pedro no solamente contradice, sino que en el versículo 33 nos dice, respondiendo, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. ¿Qué está diciendo allí? Señor, yo soy mejor que todo el resto de estas personas. Vos podés decir esto de Juan y podés decirlo de todos los otros discípulos. Sí, tenés razón, yo creo que ellos también van a apartarse. Pero yo no. No importa lo que pase, yo soy mejor. Yo, en su orgullo, Pedro estaba mostrando, yo soy mejor que el resto. Y realmente estaba menospreciando a los otros discípulos. Aunque estos sean unos miedosos y se vayan, yo nunca voy a hacer eso. Versículo 35 vemos, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Realmente muestra que él estaba en su propia fuerza. Yo nunca voy a irme de tu lado, Señor, voy a seguirte, no importa el costo. Menos de 3 horas después, cantó el gallo. Pedro había negado al Señor. Pero otra vez, antes de ser duro con Pedro, nosotros muchas veces somos igual en nuestra vida. El Señor nos dice, obedeced mi palabra, viví de acuerdo a mi palabra, y nosotros debemos estar viviendo de acuerdo a la palabra. Y el Señor trae algo a nuestra vida que no nos gusta. No estamos diciendo que la vida cristiana es fácil. No estamos diciendo, hay iglesias que predican eso, va a estar todo bien en tu vida. No es lo que dice la palabra de Dios. Es más, la palabra de Dios dice lo contrario a veces. Va a decir, si querés vivir para el Señor, por lo que Él hizo, quizás cuesta tu vida. Quizás hay dificultades. En el medio de todas esas cosas, Dios va a cuidarte. Y Dios va a animarte. Y Dios va a darte paz. Y va a darte su amor. Y eso es lo que Él promete hacer. Pero no está diciendo la vida espiritual, la vida cristiana es fácil. A veces es difícil. Y nosotros decimos, voy a obedecer a Dios hasta que... Eso ya no me gusta, Señor. Eso me va a doler. La verdad que va a ser muy difícil hacer eso. Pero Señor, yo estoy dispuesto a seguirte siempre, pero no en eso. Y a veces hacemos exactamente lo mismo que Pedro hace en este pasaje. Miren en Mateo 26, versículo 71. Quiero que vean hasta qué punto llega Pedro acá, y vamos a verlo en las próximas semanas, pero 71 dice, cuando salió al portal, está Pedro acá, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez él lo negó con juramento, yo no conozco a ese hombre. Y un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco a ese hombre. Y al instante un gallo cantó. Pedro hace 3 horas era valiente, voy a seguir al Señor para toda la vida, y a 3 horas después está no solamente negando al Señor, sino que está maldiciendo. No nos dice si maldice el nombre del Señor, pero probablemente, él dice, hasta tu forma de hablar parece uno de Jesús, y dice, no, y empieza a decir malas palabras, para identificarse con otras personas que no son el Señor. Y qué feo ser Pedro, y el Señor nos hace eso a nosotros a veces también. Pedro apenas pecó y apenas negó al Señor 3 veces, enseguida el gallo cantó. ¿Y qué fue lo que pensó Pedro? Es temprano. No, pensó, mirá lo que me dijo el Señor y acabo de hacerlo. Y nos dice que lloró amargamente en el Señor. ¿Cuál era el problema de Pedro? El problema de Pedro es que él estaba dependiendo en su propia carne, en su propia fuerza, en su propia, o sea, lo que él podía hacer, y no en el Señor. Él pensaba que era mejor. Él pensaba que era mejor que los otros discípulos. Él pensaba que iba a entregar su vida por el Señor, cosa que no pasó. Y en su momento donde él pensó que era más fuerte, mostró la debilidad que él tenía. Vamos a ver la restauración de los discípulos. Versículo 32.
Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. El Señor ya sabe lo que va a suceder acá. Él sabe que Él va a morir y que va a resucitar. Él sabe y acaba de decirles, está escrito, ustedes van a correr por miedo o lo que sea, van a correr por sus vidas. Él sabe que Pedro lo va a negar 3 veces. Y ya le dijo, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y es lo que pasa. Ahora, Dios podría haber dicho, Jesús podría haber dicho, ya me cansé de pasar tiempo con Pedro, ¿no? Pedro, pasé 3 años y medio con vos, todos los días enseñándote y no aprendés, y no aprendés, y no aprendés. No, nosotros somos igual. Pero el Señor no dijo, bueno, ya está. El Señor acá en el medio nos da un versículo que realmente no parece gran cosa, pero nos está diciendo acá en el versículo 32, después de que yo haya resucitado, o sea que está afirmando que va a resucitar, ¿no? Iré delante de vosotros a Galilea. Ahora nos está diciendo el lugar donde va a ir, pero lo que va a suceder en Galilea es que Él va a juntar a los discípulos y por 40 días, los últimos 40 días que Jesús está en la tierra, ¿qué va a hacer? Va a enseñarles, va a restaurarlos, va a mostrarles quién es, a enseñarles cosas que ellos no habían aprendido, que ahora pueden captar y entender. ¿Por qué? Porque la palabra que estoy usando yo es que los está restaurando. Él podría haber dicho, ustedes me negaron, olvídate. Pero Él no hizo eso. Él, antes de que lo nieguen, Él ya sabía que iba a pasar. Él dijo, pero voy a ministrarlos. Y voy a ir a Galilea y nos vamos a encontrar ahí, les voy a enseñar y me van a ver resucitado y van a entender grandes cosas que hoy no comprenden. Y van a entender que la lucha esta que tienen que enfrentar no es en la fuerza de ustedes, sino que es en la fuerza de lo que el Señor ha hecho y hace en nuestra vida. Jesús dijo acá en este pasaje, yo voy a resucitar. Versículo Romanos 6:4 dice, por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Lo que vemos en este pasaje es que Él va a resucitar. Y Él va a resucitar, y como Él resucitó, nosotros tenemos la promesa que un día nosotros vamos a resucitar. Ahora, si Cristo hubiese dicho, voy a morir y voy a resucitar, pero murió y no resucitó, hoy estamos perdiendo nuestro tiempo. Y por los últimos 2000 años estamos perdiendo nuestro tiempo. Pero como Cristo dijo, voy a morir y voy a resucitar, y murió y al tercer día resucitó, teniendo victoria sobre la muerte, victoria sobre Satanás, victoria para que nosotros podamos tener los pecados perdonados, hoy venimos a depender de ese poder, a aprender del Señor, a glorificar al Señor por lo que Él ha hecho al vencer la muerte, pero también en nuestra vida. Él dijo que iba a resucitar, lo dijo en Mateo 16, lo dijo en Mateo 17, lo dijo en Mateo 20. Acá nos está dando una indicación de que Él iba a resucitar. Y cuando resucite, voy a ir a Galilea. Pero vamos a saltear eso. En capítulo 28, versículo 9, solamente 2 capítulos más adelante, nos habla de Galilea. Dice, y he aquí que Jesús le salió al encuentro diciendo, salve, y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Está hablando con las mujeres que vieron que Él estaba allí, pero después vienen y llaman a todos los discípulos y están allí en Galilea para honrarle, para adorarle, para aprender de Él. Y como ya dije, Jesús pasa 40 días con ellos enseñándoles. Ahora, otra vez, si a vos tenés a alguien conocido por 3 años y medio, pasaste un montón de tiempo con esa persona y te dice, voy a hacer esto por vos, y no lo hace, sino que hace totalmente lo contrario, normalmente nosotros diríamos, tomátela, ¿no? Pero quiero estar bien, no, tómatela, no estabas para el momento más difícil de mi vida, no estabas, y lo dejamos de lado. El Señor acá
hace totalmente lo contrario. Pedro lo abandona con los otros discípulos en el peor momento que él está pasando, y él, sin embargo, en todo eso está diciendo, pero igual voy a juntarme con ustedes, voy a enseñarles las cosas que necesitan saber y voy a restaurarlos. Es más, en el tiempo ese de Galilea, el Señor le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amás? Y él le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le pregunta otra vez, Pedro, ¿me amás? Y él le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dice, Pedro, ¿me amás? Sí, tú sabes que te amo. Le pregunta 3 veces y dice, entonces, alimentá a las ovejas. Enseñales lo que has visto, enseñales la palabra de Dios a los otros cristianos que van a venir. Pero es un momento que, aunque Pedro está triste, que le pregunta 3 veces, está restaurándolo, está poniéndolo en un lugar para poder servir a Dios y ministrar a Dios y buscar no basarse en su propia fuerza, porque lo que sabemos de Pedro es que es débil, sino basarse en la fuerza que solamente Dios da. Vamos a aprender las próximas semanas que una de las cosas, ya miramos que la Biblia es el lugar donde encontramos la palabra de Dios, pero también en orar es un lugar donde Dios nos da esa fuerza que necesitamos. Entonces necesitamos estar metidos en la palabra de Dios y orando para poder enfrentar esas debilidades, pero vamos a verlo en el futuro. Un versículo en el que les comparto, 2 Corintios 12:9, dice, Pablo está hablando acá y dice, él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. La vida cristiana no se trata de decir yo soy fuerte y no tengo problemas y no tengo dificultades. Es más, es lo opuesto. Es decir, Señor, yo nunca puedo vivir de la manera que tú quieres si me baso solamente en mi fuerza. ¿No es cierto? A veces tomamos decisiones y decimos, voy a leer la Biblia todos los días y orar todos los días. Y después llega el lunes y decimos, ¿cuándo voy a hacer eso? No tengo tiempo para hacerlo. O a veces decimos, yo voy a ser fuerte, no voy a pecar en ciertas áreas porque yo puedo. Y el Señor lo que está diciendo es, no está diciendo está bien que peques, está diciendo, esas dificultades, ponelas sobre mí. Poné tus cargas, poné tus dificultades sobre mí, en oración, en confiar en lo que Dios dice en su palabra. Y Él va a ayudarte en tus debilidades, y cuanto más débil sos y cuanto más lucha tenés, el Señor más te va a ayudar, porque Él quiere mostrar su poder en vos. Y lo que estamos diciendo es que el Señor va a ayudarte en tu vida cristiana, cuando dependes de Él. Pero muchos de nosotros en la vida cristiana decimos, bueno, pero esto es difícil, y yo no tengo el coraje, yo no tengo el ánimo, yo no tengo la fuerza para poder hacerlo. Y el Señor dice, ya sé, tenés que venir a mí, tenés que descansar en mí, yo te voy a ayudar, yo voy a mostrar mi poder en el momento de tu debilidad. El Señor no promete que todo va a ser fácil, otra vez, no está prometiendo que Él va a sacarte de todos los problemas que tenés y que Él va a sacar todas esas dificultades y que todo va a ser perfecto y sin problema. No dice eso. Dice que en el medio de todas esas luchas, Él va a estar ahí para mostrar su poder, para mostrar su amor, para mostrar que Él te quiere cuidar y que Él quiere lo mejor para vos. Entonces muchas veces reaccionamos como Pedro. Yo tengo la fuerza para superar esto, yo puedo solo, yo no necesito de nadie más, yo no necesito de Dios. Y Dios dice, mirad lo que hizo Pedro. Y Pedro no dependió de mí y cayó. Ahora noten una cosa más, porque quiero ver este pasaje muy importante. Hechos capítulo 5. Es importante y lindo también. Hechos capítulo 5, versículo 40 y 41. Vemos a los discípulos. Ahora son llamados apóstoles. Unos meses después. Hechos 5:40 dice, ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. Ellos pues, los apóstoles, salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. ¿Por el nombre de quién? Por el nombre de Jesús. Ahora estaban predicando el Evangelio y dijeron, dejen de predicar o van a ser azotados y sufrir en gran manera.
Y ellos no solamente no dejaron de predicar, sino que dijeron, gracias Señor, porque pudimos sufrir de esta manera, porque estábamos haciendo lo que vos querías que hagamos con nuestras vidas. ¿Qué cambió entre Mateo 26 y Hechos capítulo 5, versículo 40-41? En uno dependían de sí mismos y de su fuerza y de su ignorancia, y en el otro estaban dependiendo de Dios. Tenían una relación con Dios en oración, con la palabra, habían visto y sido restaurados por el Señor, y ahora estaban listos para enfrentar la dificultad que venía. Ahora otra vez, ellos no pasaron, ahora está todo bien, no, acaban de sufrir por el Señor. Decir, pero sufrieron y ahora va a estar todo bien. No, muchos de ellos perdieron su vida por llevar el Evangelio y predicar la palabra. ¿Cuál era la diferencia? En uno confiaban en sí mismo, y es imposible vivir la vida cristiana confiando en tu propia vida, en tu propia fuerza. Y en el otro dijeron, el Señor sabe por lo que estoy pasando, necesito tu ayuda, Señor, necesito tu fuerza, necesito que me animes, y lo hace a través de su palabra y la oración. Los discípulos corrieron por su vida, ¿no es cierto? Eso es lo que vimos ahí en Mateo 26. El Señor nos dice a nosotros, para ir terminando acá, 2 Timoteo 1:7, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Eso es lo que tenían los discípulos. Nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, eso no viene solo. Eso viene a través de crecer en la palabra de Dios y pasar tiempo en oración. Otra vez, si vos pensás que eso viene milagrosamente, otra vez estás dependiendo de tu propia fuerza. Eso es un proceso que Dios va a estar obrando en tu corazón, pero no debemos tener un espíritu de cobardía. Primero, hoy en Argentina no perdemos nuestra vida, pero hay lugares en el mundo donde perdés tu vida y miran este mismo versículo y dicen, bueno, igual voy a vivir para el Señor. 2 Timoteo 1:12, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, que es Cristo, y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día, para guardar mi alma. Si hoy por confesar a Cristo pierdo mi vida, podemos confiar en que Cristo ya murió y Él resucitó, y sabemos que Él tiene poder de cumplir su palabra que dice que a mí me va a resucitar. Y eso es lo que está diciendo. Entonces no debo avergonzarme, no debo tener cobardía, porque Dios tiene el poder para resucitarme. Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Es el poder de Dios para salvación al que cree. Y ese poder, si no lo tenés hoy, lo podés tener hoy por creer en Cristo como tu Salvador. Él es el único que puede ayudarte en tu vida. Él es el único que puede ayudarte en tu vida espiritual. Él es el único que puede limpiar tus pecados. Él es el único que puede sacar la culpa de tus pecados. Él es el único que promete vida eterna para el que cree y que puede y tiene el poder para cumplir con su promesa. Entonces no debemos avergonzarnos del Evangelio, sino que debemos proclamarlo. El último versículo y terminamos. Dice, tal como está escrito, he aquí pongo en Sion una piedra de tropiezo y roca de escándalo, el que crea en él no será avergonzado. Está hablando de Jesús, y muchos tropezaron por la forma en que Jesús fue presentado para morir por los pecados del mundo. Hasta el día de hoy hay personas que rechazan a Cristo porque dicen, no puede ser tan fácil creer. No puede ser tan fácil que Él ya ha hecho todo. Y el Señor dice, sí, ya está hecho todo. Y el que cree en mí no va a tener vergüenza, no va a ser avergonzado. Va a creer en algo que es verdad. Lo prometí, lo voy a cumplir. ¿Cómo sabemos eso? Porque Cristo dijo, voy a resucitar, y resucitó. Entonces hoy podemos creerle al Señor. Entonces, la primera pregunta que te hago es esto. ¿Conoces a Cristo como tu Salvador? ¿Qué significa eso? La Biblia nos dice que naciste en pecado. Y que al nacer en pecado lo que significa eso es que estás separado de Dios, porque Dios es perfecto, es santo, y no puede estar en la presencia del pecado. Entonces, naciste separado de Dios.
No somos hijos de Dios cuando nacemos. Nacimos separados de Dios y vivimos nuestra vida separados de Dios. ¿Por qué? Porque tu pecado siempre te va a separar de Dios. Sin embargo, Dios mandó a Cristo, que era sin pecado, a morir en la cruz por tus pecados. Y Él vino y cargó ese pecado que te separa de Dios, lo cargó y dijo, dame, Andrés. Y lo puso sobre Él. Y murió por todos mis pecados. Pero ¿cómo recibo ese perdón de pecados? La Biblia nos dice que necesitas creer. Creer que Él cargó por tus pecados, que pagó por todos tus pecados. Y Él murió a causa de tus pecados. Fue sepultado y resucitó. Solamente Dios puede resucitar. Y Él resucitó en victoria sobre la muerte, en victoria sobre ese pecado que Él cargó, tu pecado. Y si crees en Cristo como tu Salvador, ya no tenés que estar lejos. Tu pecado y Dios, ahora por medio de lo que Cristo hizo, Dios puede tener una relación con vos. Antes no podía, porque Él no puede estar en la presencia de pecado. Pero por medio de lo que Cristo hizo y vos creer que Cristo murió en la cruz por tus pecados y decís yo creo y lo crees, te arrepentís de tu vida de pecado y crees, ahora podés tener una relación con Dios. Y eso es lo que estamos hablando. Entonces, si no conoces a Cristo como tu Salvador, ahí en tu corazón podés poner tu confianza en Él. Dile, soy un pecador o una pecadora, he pecado contra ti, mi pecado no me deja tener una relación con Dios. Pero gracias a que Cristo murió en la cruz, decís, yo creo que Él tomó mi lugar, que Él pagó por mi pecado, para que yo pueda ser limpio de mi pecado. Y si crees, dice la Biblia, serás salvo. Si estás aquí y no conoces a Cristo como tu Salvador, te animo a poner tu confianza en Él hoy. Hermanos, si conoces a Cristo como tu Salvador, la pregunta es, ¿confesás a Cristo? Ahora, no es así nomás fácil, no es que todo va a estar bien, no, estoy dispuesto a confesar a Cristo por todo lo que Él ha hecho para mí y sé que Él me va a cuidar, sé que Él me va a amar. Si tengo que perder mi vida, sé que Él me va a resucitar, porque eso es lo que dice en su palabra. Entonces la pregunta es, ¿confesás a Cristo con tu vida? ¿O realmente cada vez que hay una oportunidad de confesar a Cristo, corres por tu vida como Pedro? Ahora, si somos honestos, todos nosotros hemos corrido de situaciones donde tendríamos que haber predicado la palabra, ¿no? Hay momentos en mi vida donde digo, yo tenía una oportunidad de predicar el Evangelio y me hice el gil, ¿no es cierto? Hay momentos donde vamos a lugares y no actuamos como cristianos para que no piensen que somos cristianos. Y el Señor está diciendo, si vos conoces a Cristo como tu Salvador, estás viviendo para Él, estás confesándolo, no en tu fuerza, sino en el crecimiento que Dios te está dando por medio de su palabra y el tiempo de oración. Entonces, hermanos, necesitamos confesar a Cristo y vivir para Él. Miramos el video al principio, toma la cruz. Nadie dice que es fácil tomar la cruz, pero cada día debemos decidir si vamos a obedecer a Cristo, seguir a Cristo, no en nuestra propia fuerza, sino en la fuerza que encontramos en su palabra y en oración, o si vamos a vivir como nosotros queremos. Y la pregunta entonces es, ¿estás confesando a Cristo, viviendo para Él? Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, te damos gracias porque a pesar de que somos como Pedro y hacemos tantas cosas en nuestra propia fuerza, tú nos amas y muestras que no lo entendemos y no lo merecemos, pero muestras amor y gracia y misericordia a nuestras vidas. Señor, te damos gracias que eres un Dios de amor y que eres un Dios lento para la ira. Señor, te damos gracias que no nos das a veces lo que merecemos, que es tu castigo, sino que muestras tu amor, tu gracia, tu misericordia. Señor, gracias porque eres así. Señor, en esta mañana te pido, si hay alguien aquí que no te conoce como su Salvador, que pueda obrar en su corazón, que hoy pueda poner su confianza en ti, que hoy pueda recibir el perdón de pecados, pero Señor, más importante, que hoy pueda poder desarrollar una relación personal contigo para toda la eternidad. Señor, te pido, si hay alguien así, que pueda hoy poner su confianza en ti, creer en ti, allí donde está.
Y Señor, te pido por aquellos que ya han creído, Señor, pedimos que nos animes, que nos desafíes a vivir de acuerdo a tu palabra, para que podamos vivir para darte gloria, para que podamos vivir para confesarte, como dice tu palabra, para que podamos vivir para ser testimonio de lo que tú has hecho en nuestra vida. Que ese sea el deseo de nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesús. Amén.